Me gustaría muchísimo que en esta primera clase entiendas un concepto que a mí me cambió la vida. No muchos conceptos me cambiaron la vida. Este sí. El anterior me acuerdo que fue el concepto de la responsabilidad. Todo lo que pasa tiene que ver conmigo. Todo lo que pasa tiene que ver con mi forma particular de experimentarme en este planeta. Y es tan importante un concepto como el otro. Hoy te voy a hablar de mi radio. Mi radio. Tu radio. Durante mucho tiempo, el mundo espiritual se encargó de hablarme y hablarte de frecuencia, de la palabra. Y uno, que cree que entiende, pero mucho no entiende tampoco, se pierde en conceptos absolutamente abstractos. En conceptos que parece que entendemos pero no, en conceptos que nos suenan de algún lado, en conceptos que nos confunden. Porque parte también del mundo espiritual tiene que ver con esto, con una distorsión y de ver cómo nos confundimos y nos enredamos y parecemos cazadores atrás de una zanahoria infinita. Te voy a hablar de mi radio. Y para hablarte de mi radio, te tengo que hablar de la palabra frecuencia. En un momento entendí que esa frecuencia de la que hablábamos todos sin saber tenía que ver con la misma frecuencia que yo cambiaba cuando cambiaba la radio de mi auto. Y ahí entendí este concepto. Este concepto que vamos a desarrollar hoy. Yo leo mi día como si fuera una radio. Leo mi vida como si fuera una radio. Y es clave leerlo así para crear realidad propia. Hace muchos años yo vivía en una frecuencia. Vivía en la 97.5. Y todo lo que pasaba en la 97.5 me afectaba. Escuchaba a los locutores, captaba ese mensaje, me movía con esa música, me reía de esos chistes, compartía experiencias con esos oyentes, me identificaba con esa frecuencia. Yo vivía en la 97.5. Por poner un número. Vivía en una frecuencia determinada y todo lo que pasaba en mi vida pasaba a través de esa frecuencia. Cuando hice el salto, cuando desperté en conciencia, algo movió la perilla. Y esa 97.5 se trasladó a la 102.3, por ponerte otro número. Cambié de frecuencia. Subí la frecuencia. En esa nueva radio, en esa nueva emisora, mi mundo cambió. Tuve otros locutores que me hablaban, escuché otra música, me reí de otros chistes, compartí experiencias con otros oyentes. Tuve cierta información, que era la información que se movía en esa radio.
¿Qué pasó con los oyentes de la 97.5? Quedaron atrás. Dejé de reírme con esos chistes, de compartir experiencias con esos oyentes, de escuchar a esos locutores. Dejé de estar en la frecuencia de la 97.5 y pasé a la frecuencia del 102.3. Uno puede estar en la transición, pero generalmente la frecuencia manda. Cuando vos cambiás de frecuencia, cambiás todo eso que esa frecuencia comparte o no. Hay personas que quedan en el camino. Hay amistades que quedan en el camino. Hay familiares que quedan en el camino. Hay libros que quedan en el camino. Hay muchas cosas que quedan en el camino. Pero incorporamos otras que forman parte de la nueva frecuencia. Seguí caminando y esa frecuencia también se gastó. Cambié la perilla de mi dial y llegué a otra frecuencia, la 107.9. Y ahí volvieron a transformarse las experiencias, las personas, los mensajes, el ambiente, mi propia mirada sobre el mundo y sobre mí misma. Yo fui viajando de frecuencia en frecuencia. Yo fui saltando de frecuencia en frecuencia. Y de acuerdo a dónde me ubiqué, tuve ciertas experiencias o no. Tuve ciertos mensajes o no. Tuve a ciertas personas o no. No podemos estar en una frecuencia compartiendo frecuencia con alguien que esté escuchando otra radio, que esté escuchando otra emisora, que esté escuchando otro dial. Cuando entendí este concepto, me quedó un poco más claro a qué se referían cuando se referían tanto a esto de la frecuencia. Somos energía, vibración y frecuencia, y esa frecuencia tiene altos y bajos. Fluctúa, se mueve, no permanece estática. Esa frecuencia se alcanza. Podés moverte del dial, claro, todas las veces que quieras. ¿Podés estabilizarte en uno? Sí, también. Tiene que ver con la experiencia íntegra de mirarnos bajo distintos lentes, de reconocernos en distintos personajes, posiciones, formas y medidas. Estamos acá para ser completos, para completarnos la experiencia unos a otros. Comprender la metáfora de la radio me sirvió a mí para visualizar en dónde estoy y cuál es la frecuencia que estoy compartiendo ahora. Sé perfectamente cuándo bajo, sé perfectamente cuándo subo. La perilla, el dial y la manera en la cual lo muevo tiene que ver con mi mano, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi mente, tiene que ver con mis pensamientos, tiene que ver con mi coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Esto es lo que necesitamos que hoy sepas. Tu vida, tu radio. Mi vida, mi radio. ¿Cuántas veces cambiaste de canal? ¿En qué momento estás ahora? ¿Cómo podrías identificarlo? ¿Y
cuáles son los nuevos saltos o las nuevas frecuencias que estás preparado ahora para vivir.